Este es un nuevo video más para la comunidad. Quédate en este video porque aprenderás una herramienta muy valiosa que te ayudará a tomar decisiones en el mercado y poder tomar beneficios en el mercado. ¿Ok? Entonces, empecé. El día de hoy vamos a hablar sobre una famosa herramienta. Esta herramienta se llama el orden block. Capaz la habrás oído en varios lugares, pero no hay misterio. El orden block es solo uno y nos ayuda a tomar decisiones. Y las decisiones siempre en cuanto van a ser correctas si tomamos el orden block correcto. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a la gráfica, vamos a ver qué es el orden block. ¿Ok? Orden block, mayormente y teóricamente, se le conoce como un punto de interés, donde se acumulan operaciones, donde están los buy limit o los sell limit de las instituciones. Todo esto está dentro de lo institucional. Las decisiones que tomamos está también muy agarrada del orden. Vamos a ver acá. Vamos a aplicar. Vamos a poner orden block. Vamos a poner acá. Orden block. Orden block. Orden. Ok. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos identificar un orden. Pero antes de ello, la teoría. Ok. Vamos a ver acá. Quiero ver. eh, eh, ok. Ya sabiendo, pero un momento, voy a utilizar esto de acá. Ok, ya sabiendo qué significa esto de acá, retroceso, impulso, ¿cómo podemos identificar los correctos órdenes en el mercado? Es una herramienta muy, digamos, primordial para tomar decisiones de la buena dirección. Es muy primordial. En mi caso, yo siempre utilizo orden para tomar las direcciones del mercado. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Un ratito. Ok, listo. Eh, listo. Orden block. Antes de ello, entender que orden block es un punto de interés donde las instituciones acumulan o tienen órdenes pendientes, que puede ser compra o venta. ¿Y cuáles son esos puntos? Estos puntos siempre van a ser capaz los impulsos. ¿Ok? Donde las instituciones han inyectado dinero, va a ser ese mismo punto, va a ser donde va a estar los órdenes para futuras compras o futuras ventas. ¿Ok? Esto podemos verlo en un orden block que es de compra. Orden block de compra podría ser. No podría ser, disculpe. Es orden block de compra. Orden block de compra. ¿Ok? Eh, Ok, orden bloque de compra. ¿Cómo puedo identificar el orden bloque de compra? Una de las razones para poder identificar el orden bloque de compra o un orden bloque, vamos a ver que siempre va a ser donde el precio ha roto las estructuras, ¿ok? Entonces, siempre hay una rotura, pero ¿qué? Pasa a que hay un impulso muy fuerte que ha provocado ese rompimiento de estructura. Por ejemplo, acá rompió una estructura, pero ¿qué lo provocó? Lo provocó el punto de acá. Igualmente, acá tuvo su retroceso, no llegó hasta acá, pero acá, el punto de acá provocó el rompimiento de esa estructura. Ok, listo. Simplemente es ello. Acá también nos vamos a dar cuenta que el orden block es un punto donde se inyecta mucho capital. Es un punto de inyección de capital masivo. Entonces, ya sabiendo ello, ya sabemos por qué se rompe la estructura. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, nada más. ¿Cómo podemos ver al orden block? ¿Cómo vamos a verlo en la gráfica? En la gráfica de seguro va a estar así. Va a estar así y va a estar acá. Así, esto de acá y puesto en el medio. Bueno, esto de acá, y, pues, está en el medio. Bueno,
igualmente acá. ¿Ok? ¿Cuál es el orden bloque que podemos marcar? Es muy referencial, pero yo siempre marco el orden bloque de atrás, este orden bloque de atrás. Y de ahí ya comienzo a estirar o sea, pongo acá y estiro. Igualmente marco acá y comienzo a estirar. ¿No? Este es el orden. No hay misterio, no hay más cosas, la verdad. Esto es simplemente el orden block. No hay más cosas que indagar, parásitos, nada, nada, nada. Capaz más adelante se va a ir afinando, pero es en base a la experiencia. Pero ahorita mismo, esto es un ejemplo de compra, es inyección de capital, donde las instituciones inyectan capital y ahí mismo va a generar el rompimiento de la estructura, igualmente donde se van a colocar los puntos de compra o de venta, ¿ok? De las instituciones, donde el precio capaz regrese. ¿Para qué? Para que de nuevo irse su camino. Eso puede suceder, ¿ok? Ahí vamos a acumular o vamos a juntar las más herramientas que ya tenemos. ¿Cómo es un orden de venta? Igualmente es lo mismo, no hay misterio. Impulso, retroceso, impulso. ¿Cuáles son los órdenes de venta? Siempre es la parte que hizo el rompimiento de estructura. El rompimiento de estructura y el rompimiento de estructura igualmente. ¿Ok? ¿Y cómo lo marco? Siempre marco la vela anterior. En mi caso, yo siempre marco la vela interior. Siempre marco la vela interior. Porque es como el último, en el caso de acá, es como el último impulso donde estuvieron los vendedores, su último esfuerzo, y al final se fue en contra. No sé si me dejo entender. Pero es el último a las últimas ventas, donde ha habido mucha eh, inyección de capital entre compra y venta, que al final formó una vela que es de demasiado volumen. O sea que ha habido muchas negociaciones para formarse esa vela y poder tomar una dirección, que en este caso sería la compra. ¿Ok? Igualmente, inyección de capital, ¿ok? Y ahí nace el famoso orden, ¿ok? ¿Cómo eso lo puedo aplicar en el mercado? ¿Cómo puedo aplicarlo en el mercado y cómo puedo tomar beneficio de ello? Antes de ello, si te está gustando el video, no te olvides dejar tu like, que eso ayuda bastante para que más gente sepa de este canal y se pueda beneficiar de esta información valiosa, que es totalmente gratis, ¿ok? Entonces, sigamos. ¿Cómo lo empleamos en la gráfica? Es simple y sencillo, no hay más que indagar, es siempre buscar lo mismo, siempre buscar esa misma estructura, entender que esa estructura es muy fundamental para poder tomar decisiones del mercado, compro-venta, donde vamos a encontrar los órdenes de compra o de venta. ¿Dónde está? Vamos a ver, mira, antes de todo vamos a ver que en todo lugar hay orden block, ¿ok? Ya sabiendo, mira, lo de acá es un orden block, si están en la gráfica del oro es porque yo opero siempre oro. ¿Ok? Oro y Dow Jones, que es el DXY 30, que siempre opero. ¿Ok? Así que mejor memorizar esos pares. ¿Qué encontramos acá? Un orden. Mira, un orden block y listo. Un orden block. Acá también encontramos otro orden block. Otro orden block. Vamos a encontrar acá también otro orden block. Otro orden block. También encontramos acá otro orden block mucho más grande. Un orden block mucho más grande. Ok, encontramos acá también otro orden block. Ok, así. Eso puedes ir practicando. Si tú recién que estás empezando en el trading, puedes marcar qué son los orden blocks. Siempre en algo, con algo se empieza. Marcar cuáles son los orden blocks. Igualmente acá es otro orden block. Otro orden block. Acá también hay otro orden block. Y ya. Y así. Y así. Vamos viendo bastante orden. Pero ¿cómo podemos escoger el orden block correcto? ¿Cómo podemos escoger, Roberto? ¿Cómo puedes escoger el orden block correcto? Yo veo bastantes órdenes, pero los órdenes no son respetados. Ok, por eso mismo tenemos un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a tomar una decisión, nos van a ayudar a apoyarnos en probabilidad donde el precio mayormente se vaya. Ok, vamos a depender del box, del balance, de la estructura, del mercado, varias cosas que ya más adelante vamos a estar viendo. Ok, pero darle un pequeño más, un tip más, ¿cuál podría ser la manera de ver los órdenes? Siempre a familiarizarnos de la estructura, siempre. Hay que ver la estructura del precio, hay que ver la tendencia, hay que ver la lógica, ¿ok? La estructura, a ver si está en compra o está en venta. ¿Es una tendencia alcista o una tendencia bajista? Ahí podemos identificar una estructura, un orden bloque correcto. Si nosotros ponemos el orden bloque correcto, la estructura correcta, el orden bloque va a funcionar. Un ejemplo, un claro ejemplo es lo de acá.
Vamos a analizar de nuevo el mercado y vamos a buscar. Ok, vamos a buscarlo acá. Vamos a ver. Eso de acá. Por ejemplo, mira, mira, vamos a ver. A ver, miren, esto de acá. ¿Qué pasa? Estamos en una estructura alcista, ¿cierto? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, ya identifiqué la estructura. Pero antes de ello, capaz nosotros estamos visualizando esta parte de acá. Capaz esto de acá no estamos en cuenta. Capaz estamos visualizando esta parte de acá. Estamos solamente viendo esta parte de acá. Ok, listo. Vamos a ver. Por ejemplo, ponle lo de acá. Lo de acá, ponle. Ok. Vamos a ver que el precio está con impulso, retroceso, impulso. ¿Qué tendría que tener? Un retroceso, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta un orden. Ok, vamos a poner acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver un orden. No llegó. No llegó. ¿Qué pasó? Eso ya más adelante te voy a enseñar. Pero hay que entender que hay orden blocks activadores y orden blocks que capaz no llegan, pero se sobreentiende, porque capaz podemos ver una herramienta que es el mitigation block, puede ser otro tipo de herramientas. Por ejemplo, acá puede ser esto de acá, puede ser un mitigation block, puede ser acá. Pero eso ya mucho más adelante, estamos hablando sobre el orden. Ok, pero ¿qué pasó acá? Sabemos que el precio está en una tendencia alcista, entonces el precio bajó. ¿Qué vino acá? De nuevo tiene con retroceso y sigue su tendencia alcista. Acá dentro de acá también hay estructura. Dentro de ello también hay orden plus también. Capaz no llegó al orden plus de acá, pero llegó a un mitigation plus. Ok. Ya más adelante le estaré enseñando mitigation plus. Pero igualmente es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Pero si vamos acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a eliminar acá. Eliminar dibujo. Vamos a ver que el precio hace un rompimiento y no un retroceso. ¿Y qué hay acá? ¿Hay un orden o no? ¿Llega al orden o no? Llegó. Así de simple. ¿Por qué? Estamos en la estructura correcta. Estructura un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué tendría que tener su retroceso? ¿Y qué sabemos? Que si la estructura es alcista, ¿qué debemos ver? ¿Qué debemos hacer? Debemos comprar, ¿cierto? Entonces, si compramos, ¿qué debemos marcar? ¿Cuál sería el orden ideal para poder marcar? ¿El de acá? ¿El ideal de acá? ¿Crees que el ideal sería acá, sabiendo que la estructura es alcista? ¿Crees? Creo que no es el ideal, ¿cierto? Entonces, sabiendo ello, no se marca ese orden. ¿Por qué? ¿La estructura cuál es? ¿Qué pasó? La verdad, no se pudo dar. ¿Por qué? La estructura es la incorrecta. Si yo voy a poner un orden block y sé que la estructura es incorrecta, créeme que ese orden block no va a funcionar. Tú mismo te das cuenta que acá hay orden block. Hay orden bloques acá, hay orden bloques acá, pero todos los órdenes no son respetados. ¿Por qué no son respetados? Porque la estructura es incorrecta. La estructura no es, eh, la estructura no es lo que el mercado muestra, sino capaz si tú pones acá orden bloqueada en venta, te va a pasar ello. Te va a pasar ello, te va a pasar lo de acá, capaz acá también pusiste una estructura en venta. Ok, pero no, o sea, los órdenes no funcionan si lo colocas de la manera correcta, si te apoyas con la herramienta correcta. ¿Y cuál es la herramienta correcta para saber cuál es un orden bueno? La estructura. ¿Cuál más es? La tendencia. ¿Cuál más es? Bueno, hay más, pero bueno, en este caso no quiero confundirle, pero sería la estructura y la tendencia. Entender cuál es la estructura del precio y cuál es la tendencia, porque sabemos perfectamente que adentro de acá hay más estructuras. Hay, por ejemplo, acá también puede ser un bajista por mientras, un poquito, pero se sabe que va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque acá hay un orden, lo capaz que le está esperando. ¿Para qué? Para poder irse al alza. Eso de ahí puede pasar. ¿Qué pasó acá? Entonces sabemos que la estructura es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sería que el orden block ideal sería el de aquí, ¿o no? La vela anterior al impulso, ¿o no? Esto sería el orden ideal.
Entrada acá, entrada acá, listo. ¿Hasta dónde? Puede ser hasta el alto de acá, o hasta el alto de acá, o el ratio que busques. Capaz tú buscas un ratio de 1 a 1, o 1 a 2, ya, 1 a 2. Lo cierras acá, suficiente, listo, chao mercado. O capaz buscas un ratio que sea de 1 a 6, o 1 a 3, o capaz de 1 a 6, o capaz de 1 a 8. Va a depender de ti. ¿Dónde cerrar? Por eso mismo hay un plan de trading que te tome esas decisiones para poder cerrar antes o después. Eso va a depender de ti. Así que, entonces, sabiendo ello, sabiendo que el orden block ideal o el orden block correcto es el que va acompañado con la estructura y la tendencia, estas dos herramientas muy fundamentales, y además, igualmente acá, mira, impulso, retroceso. ¿Qué pasa? Encontramos orden block A y orden block A. Entonces vos tenés dos opciones, vos tenés dos oportunidades. Capaz poner una entrada acá o una entrada acá. Pero al final se dio. ¿Por qué se dio? Porque estoy con la estructura correcta. Estoy con la estructura correcta. Si yo capaz hubiera puesto acá la venta, acá, acá hubiera puesto acá, este orden block acá. Uy, veo un orden block. Si te das cuenta, hay bastantes orden blocks acá. Orden block, orden block, orden block, orden block acá, orden block acá. Hay bastantes orden blocks y no sabes cuál marcar o cuál utilizar. Pero si yo voy con la estructura correcta, ya me olvido de todo y solamente pongo impulso, retroceso, mi estructura es alcista, ok, y orden block, marco el orden. Y suficiente, suficiente. ¿Hay algo más que hacer? Nada más, es suficiente, suficiente. Ya no hay más periquito que poner, que indagar, nada más, solamente es ver el orden y la estructura y suficiente. Capaz va a haber más herramientas que nos ayuden a ver la dirección correcta, pero si te das cuenta, con la dirección y el orden lo correcto, puedes hacer maravillas. ¿Te has dado cuenta o no? Suficiente acá, mira, tú esto acá, tu stop loss acá abajo de esto acá, y tu punto de salida acá. O puedes capaz una 2, mira, una 4, una 5. Profis son profis. Así que tú marcas en tu plan de trading una 4, una 2 o una 1, es lo que tú buscas. Y ya cuestión de edad y todo ello para que veas y que te dé el porcentaje que tú deseas. ¿Ok? Entonces, hay que hacerlo sencillo. No hay eh, No hay misterio. La verdad nunca ha sido nueva, siempre ha sido antigua. Así de simple. La verdad nunca ha sido nueva, siempre ha sido antigua. La verdad es vieja. Entonces, entender que eh, con este tipo de, así, analizando de esta manera, podemos tener entradas. Y ya lo resto va a depender de la gestión, de la psicología, del trading. O sea, tú puedes aprender cualquier estrategia, pero si no tienes la mente, si no tienes esa psicología de entender que capaz te va en stock, acá capaz te va en stock, y no entiendes que por qué te fuiste en stock, créeme que aún te falta modular como trader. Pero eso se puede solucionar. ¿Cómo lo soluciono ahí? Leyendo libros, haciendo varias cosas que ya más adelante voy a iniciar un curso y totalmente gratis. No va a ser nada pagado, es totalmente gratis. Pero si te das cuenta, es simplemente buscar lo de siempre y aplicar las herramientas de la manera correcta y nada más. Entender bien los conceptos y familiarizarnos con los conceptos. ¿Cómo yo puedo adquirir más experiencia operando todos los días, entendiendo el proceso interior de todos los días? No hay misterio, como les digo. Entonces, ya habiendo acabado con este video, no se olviden suscribirse, poner un comentario si les estoy ayudando, que la verdad eso me motiva mucho a subir mucho más contenido de valor, ¿ok? Recuerden que es sencillo, es simple, no hay misterio, es fácil. Recuérdenme que lo fácil te puede hacer ganar Pix y por consecuencia si pones Pix o ganas Pix en una cuenta real, ya sabes lo que pasa. Pero el objetivo es ganar Pix para que esto después se refleje como dinero por lógica y por concepto. ¿Ok? Entonces, ya no se olviden activar la campanita para poder tener eh, nuevos avisos de los nuevos videos que se hagan. Así que
Nos vemos en el próximo video, que esto es Astro FX.